Europa parece que ya ha empezado a darse cuenta de la importancia del hard power. Si en los últimos 2 años, tras la invasión a Ucrania, ha comenzado a apostar por su propia defensa, ahora lo hace por los acuerdos comerciales. Y es en este ámbito donde últimamente ha decidido apostarlo todo, a acuerdos comerciales con Mercosur, la India y Extremo Oriente. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ha sido el acuerdo con Nueva Delhi y cómo las empresas de la industria de defensa comunitaria tienen ante sí una gran oportunidad para hacer negocios con los países de Extremo Oriente. Yo soy José Corchano, esto es Centro de Mando y que comience el vídeo. La madre de todos los acuerdos comerciales. Con esta frase, ambas potencias han cerrado un acuerdo histórico con más de 2.000 billones de consumidores y las instituciones europeas, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la cabeza, logran al fin una victoria en lo que a acuerdos comerciales se refiere, junto con Mercosur, Vietnam y el posible con Australia. El pacto con Nueva Delhi incluye la reducción arancelaria que permitirá un ahorro de alrededor de unos 4.000 millones anuales para los productos europeos y llega después de más de 20 años de negociaciones intermitentes. Ahora, para que todo lo acordado y apuntado sea una realidad, debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Y al igual que el Mercosur, que actualmente está pendiente de sentencia del TJUE, todavía habrá que ver qué pasa. Durante casi 2 décadas, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India fue un proyecto que avanzaba, se frenaba y volvía a empezar. Demasiadas diferencias, demasiados intereses cruzados y demasiado ruido, hasta que el año pasado todo cambió. Y es que, gracias a eso, ahora, en enero de 2026, la Unión Europea e India finalmente cerraron el FTA, el Free Trade Agreement, que conecta a 27 países europeos con una economía de casi 1.500 millones de personas. Y es que este no es un acuerdo más, es uno de los mayores pactos comerciales firmados en las últimas décadas. Y es que, según cifras de la Comisión Europea, la Unión Europea eliminará aranceles en más del 90% de sus líneas arancelarias, y la India hará lo propio con el 86%. Si se suman las liberaciones parciales, la cobertura total alcanza el 99,3% del comercio europeo y el 96,6% del indio. Y es que estas mencionadas rebajas de tarifas a los productos europeos incluyen, por ejemplo, los aranceles indios sobre el vino, que se reducirán del 150% al 75% después de la entrada en vigor, y posteriormente hasta niveles tan bajos como el 20%. En el aceite de oliva, que pasarán del 45% al 0% en 5 años, mientras que otros productos agrícolas transformados como el pan y la confitería se verán eliminados con sus aranceles de hasta el 50%. Pero este acuerdo, igual que sucede con el Mercosur, no es solo la suma de rebajas arancelarias, también es un reordenamiento estratégico de toda la Unión. Y es que para Europa significa acceso preferencial a un mercado donde hoy hay tarifas que pueden llegar hasta casi el 45% en su sector, como puede ser la automoción, la maquinaria, los químicos y bienes de capital, es decir, muchos de los productos de alto valor añadido que produce el continente. Mientras que para la India es una vía directa para ampliar exportaciones industriales, textiles e ingeniería hacia uno de los mayores mercados de consumo del planeta. El efecto de la logística y su impacto también es inmediato. Más flujos este-oeste, mayor demanda de servicios marítimos, presión sobre puertos, hubs y navieras que querrán capturar el crecimiento a medida que las tarifas caigan. Este FTA se firma en un mundo marcado por la guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos, por intentos de desacople y por una carrera silenciosa entre países para diversificar socios y reducir dependencias entre unos y otros. En este sentido, tanto la Unión Europea como la India y sus acuerdos no son una excepción. Es una señal. El libre comercio no ha desaparecido, sino que se está adaptando. Además, este acuerdo también se produce en un contexto de desacoplamiento parcial entre Occidente y China. El gobierno de Modi aspira a posicionar su país como un socio fiable en las cadenas de suministro globales, apoyándose en su vasta demografía, su crecimiento económico sostenido y una política industrial cada vez más agresiva. Uno de los capítulos más sensibles de este acuerdo se encuentra en lo relativo a la movilidad laboral. Pero Bruselas y Nueva Delhi han lanzado un nuevo marco de cooperación que facilitará la llegada de la Unión Europea de trabajadores indios cualificados, así como temporeros, en sectores con escasez de mano de obra.
En una Europa cada vez más envejecida y con dificultades estructurales para cubrir determinados perfiles profesionales, el gigante del sur de Asia se perfila como una reserva clave de talento que tradicionalmente ha sido aprovechada por Estados Unidos. Y es que con este acuerdo, ahora Europa mira al Extremo Oriente. Y es que no solo el subcontinente indio, también Corea del Sur, Filipinas y Japón enfrentan el temor de que Estados Unidos reduzca su compromiso militar y comercial con la región. Antes de incertidumbre, han comenzado a estrechar sus vínculos de seguridad y comercio con países europeos. En la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se confirman sus peores temores. Europa necesita ocuparse de su propia seguridad y sus intereses. En el Indo-Pacífico ocurre la misma situación. Los países de la región también están lidiando con crecientes incertidumbres sobre sus alianzas con Estados Unidos. A medida que el entorno estratégico para Corea del Sur, Japón y Filipinas, incluso Australia, se vuelva más complejo, estos países mostrarán un interés cada vez mayor en Europa como socio y aliado, tanto para la cooperación industrial en defensa como para iniciativas de desarrollo de capacidades y ejercicios conjuntos destinados a mejorar la interoperabilidad, además de estrechar los lazos comerciales que cada vez serán mayores. Europa ya no se percibe únicamente como un importante mercado de exportación para los fabricantes de defensa y otros artículos de valor añadido, sino que también como un socio para el desarrollo conjunto, los ejercicios militares y la construcción de capacidades logísticas, de ciberseguridad, etc. Esto, para los países europeos y la propia Unión en su conjunto, abre nuevas oportunidades para diversificar sus propias asociaciones en defensa y otros sectores. A medida que los europeos tratan de reducir su dependencia de Estados Unidos y aumentar su producción interna, los países del Indo-Pacífico se presentan como socios naturales para esta cooperación cada vez más estrecha. En el caso de Corea del Sur, se está convirtiendo en una potencia industrial de defensa en los últimos años, y es que muchos países europeos que redujeron o cerraron en gran medida sus industrias de defensa tras el final de la Guerra Fría, la paz nunca se estableció oficialmente en la península coreana tras su guerra de 1953. Es por ello que las empresas de defensa surcoreanas continuaron produciendo, y la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania y el repentino aumento de la demanda de munición y sistemas de armamentos europeos abren una ventana de oportunidad para los fabricantes surcoreanos. Y es que en 2024 el 46% de las exportaciones de defensa de Corea del Sur se dirigieron a países del este de Europa, en concreto, sobre todo, a Polonia, lo que subraya la creciente importancia del mercado europeo para esta industria. Además, no solo se limitan a exportar armas a la Unión Europea, sino que también trasladan líneas completas de producción. Un ejemplo es Hanwha, uno de los principales fabricantes de defensa del país, que plantea construir una planta entera de fabricación de misiles de precisión en el este de Alemania, para, además, ampliar la producción local y reforzar las cadenas de suministro en toda la Unión, ya que nos considera un socio clave para diversificar sus estrategias industriales. Estos esfuerzos encajan con la ambición de Corea del Sur de convertirse en el cuarto mayor exportador de defensa del mundo y de reducir su prolongada dependencia militar de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia pone de relieve la necesidad de una mayor planificación conjunta de escenarios entre Corea del Sur y otros socios, incluyendo los europeos, para hacer frente a sus desafíos de seguridad compartidos. En lo que respecta a Filipinas, se busca multiplicar alianzas, y es que la principal preocupación de este archipiélago está en que estalle un conflicto cerca de sus aguas propias. El comportamiento cada vez más agresivo de China en el Mar del Sur, sobre el que Pekín reclama casi la totalidad, ha incrementado el riesgo de incidentes no intencionados y de posibles accidentes. En numerosas ocasiones, buques de la Marina china, de la Guardia Costera o de milicias marítimas han navegado muy cerca de sus embarcaciones, bloqueándoles el paso o utilizando láseres o cañones de agua contra ellas. En virtud del Tratado de Defensa entre Filipinas y Estados Unidos, Washington se vería obligado a defender a su aliado. Sin embargo, existen grandes dudas sobre la administración actual estaría dispuesta a arriesgarse a un conflicto con China por unas pocas islas disputadas en el Mar del Sur de China. Como consecuencia de ello, Filipinas busca diversificar sus alianzas para minimizar el riesgo de conflicto y disuadir a China de imponer sus reivindicaciones territoriales.
En los últimos 2 años, Manila ha ampliado e intensificado sus vínculos en materia de defensa y ha firmado varios acuerdos de seguridad con socios fuera de su principal región, como por ejemplo el realizado en 2025 entre Alemania y Filipinas, para reforzar las actividades conjuntas y los esfuerzos de rearme. Otro, por ejemplo, es el firmado entre Canadá, Nueva Zelanda y Filipinas, así como un acuerdo de acceso recíproco con Japón. Y también un acuerdo sobre fuerzas visitantes con Francia, que se produjo en conversaciones con París y Berlín sobre la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos en el futuro. Filipinas necesita con urgencia mejorar sus capacidades de vigilancia marítima, acceso a satélites y modernización de buques y vehículos. Reforzar la vigilancia más allá de su horizonte, así como ampliar su flota naval y terrestre, resulta esencial para garantizar una adecuada conciencia situacional y preparación operativa. Así, los países europeos son percibidos como socios naturales para apoyar los esfuerzos filipinos en el desarrollo de sus capacidades militares. En el último caso, el de Japón, se busca desarrollar actividades y ejercicios conjuntos. Y es que, para este pequeño país, los incentivos estratégicos de cooperar con Europa están también aumentando. La guerra de Rusia con Ucrania y la intensificación de la cooperación militar entre Rusia, China y Corea del Norte apunta a una creciente interconexión entre los teatros euroatlántico e Indo-Pacífico. Y es que ya en 2022, el entonces primer ministro japonés Fumio Kishida advirtió que Ucrania hoy puede ser Asia Oriental mañana, lo que reflejó la percepción de que los riesgos que afectan a Europa pueden afectar también a esta parte de Asia. Otra de las grandes preocupaciones para el país nipón es la imprevisibilidad de la política estadounidense y, por extensión, la credibilidad de su alianza en defensa con Estados Unidos. Mientras los países europeos están reforzando sus industrias de defensa para depender menos de Washington como su principal proveedor de seguridad, Japón es consciente de que no existe un plan B. La autodefensa sin el apoyo estadounidense resulta prácticamente imposible. Por ello, la cooperación de Japón con los países europeos se apoya principalmente en 2 pilares. En primer lugar, la cooperación en materia de equipamiento y en segundo, los ejercicios conjuntos. En cuanto al primero, el Global Combat Air Program, o GCAP, una iniciativa trilateral para el desarrollo del futuro caza furtivo de 6ª generación, es liderado por Japón, Italia y Reino Unido, lo que constituye un ejemplo exitoso que podría servir de modelo para futuras iniciativas conjuntas. Y en lo que respecta al segundo pilar, ya se han llevado a cabo ejercicios conjuntos entre Japón y algunos países europeos. En agosto del año pasado, el grupo de ataque del portaaviones de Reino Unido visitó Japón y realizó una serie de ejercicios con aviones F-35, mejorando la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de Autodefensa japonesas y las francesas. Asimismo, Alemania y Japón celebraron sus primeros ejercicios aéreos conjuntos en 2024 como parte del despliegue alemán en la región. Así, estas visitas periódicas y actividades de las Fuerzas Armadas Europeas en el Indo-Pacífico son muy bien recibidas en Japón y contribuyen a consolidar las capacidades conjuntas y la cooperación estratégica entre ambos bloques. Si la Unión Europea quiere desarrollar su hard power, tiene que hacerlo a través de estos 2 tipos de iniciativa: los acuerdos comerciales beneficiosos y también el desarrollo de sus capacidades militares y la presencia en los diferentes teatros de operaciones. Las semillas ya están plantadas y en los próximos meses y en los próximos años veremos si empiezan a dar fruto. De momento, debemos de estar orgullosos y contentos de que por fin la Unión Europea y los países miembros estén por fin tomando decisiones en estas materias. Si queremos que la Unión Europea y los países que la integran tengan un papel principal en la escena internacional y si la Unión Europea siga siendo un poder clave en el mundo, debe asentarse en estos 2 grandes pilares. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy José Corchano, esto es Centro de Mando, y si te ha gustado el episodio, suscríbete si todavía no lo estás, deja un buen like y nos vemos en el próximo episodio.